Bienvenidos al Serendipity Hub. Este es un canal enfocado en apoyar líderes y personas que están queriendo servir con propósito y hacer transformaciones y les proveemos herramientas. Este video es la quinta parte de una serie llamada El Servicio de Ser, que está enfocado en que no servimos como cosas que hacemos, sino que servimos por quienes somos, ¿verdad? Y quiénes somos en Dios. Y somos hijos amados de Dios y por esa relación que tenemos con Él, entonces Él nos dice qué hacer para su gloria, ¿no? Y para obedecerle. Pero no, esta serie no está enfocada en cosas que hacer, sino en lo que se produce en nosotros cuando nos enfocamos en quiénes somos, ¿verdad? Y con eso en mente, este video tiene el título El servicio de conocer. Y esto viene de Habacuc, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Habacuc. Y antes de entrar en cancha, yo quiero que imaginen algo conmigo. Imaginen que tienen un amigo o amiga de Ucrania. Yo tengo el privilegio de tener amistades de Ucrania y han sufrido mucho con la invasión de Rusia y una de las amigas tuvo que salir hacia Polonia, otra amiga que vive en Suecia ha recibido un montón de refugiados y entonces han sufrido mucha opresión, han muerto familiares de ellos o personas allegadas, mi amiga perdió su apartamento en Kiev eh, y entonces imagínense que ante tanta violencia y tanto sufrimiento que ellos tienen, yo les diga, tranquila, tranquilas o tranquilos, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y es como que, creen, lo que necesitamos es que Putin se salga de Ucrania. Igual en Venezuela, lo que la gente me diría es que necesitamos no solamente que se llevara a Maduro, sino que saquen a toda esta gente. Eso es lo que hace falta, ¿verdad? Y yo diga, no, 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 tranquilos, porque la solución a estas naciones violentas e invasivas es que la tierra será llena de la gloria de Dios. Y eso fue lo que a mí me pasó cuando yo estaba leyendo Habacuc 2 y estoy viendo de lo que está hablando Habacuc, de la violencia que viene para Judá. Y de momento, él dice, pero la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Dios. Y yo me quedé como que, pero ¿qué es esto? Primero, ¿verdad? Ahora quizás ya entiendo de qué se trata, porque lo he estudiado, ¿verdad? No soy experta, pero me tuve que meter a entender de qué se trata esto. Pero en ese momento yo dije, primero, ¿qué es esto del conocimiento de la gloria de Dios? ¿Y por qué esta es la respuesta a toda la violencia, ¿no? Y de eso trata este video, ¿verdad? Ese versículo 14, eh, no solamente es como que, ¿what? Sino que el versículo es una respuesta a violencia, pero también el hecho de que diga que la tierra será llena, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. En ese momento era imposible, porque la gloria de Dios estaba separada solamente para el pueblo de Israel, para los israelitas, los judíos, los hebreos, que son un mismo pueblo. El resto de la tierra no tenía acceso a la gloria de Dios. Así que de por sí, en ese momento, era imposible que esto ocurriera. Por lo tanto, es una visión que él está teniendo, ¿no? El profeta Habacuc. Así que quiero entrar un poquito en contexto. La cosa es que para estudiar, cuando vi este pasaje y este versículo y me puse a estudiarlo, de momento fue como que toda la Biblia entera se me hizo eh, clic. O sea, tuve el clic de ahora entiendo la Biblia entera. Tuve que estudiar de tapa a tapa, como dicen, de tapa a tapa hasta los mapas, literal. Eh, y descubrí que realmente este versículo es la síntesis de la Biblia entera, by the way. Y les quiero contar, quiero llevarlos conmigo en ese proceso, pero vamos a empezar primero en contexto, ¿verdad? ¿Dónde estaba Habacuc en ese tiempo? Él vivía en Judá. Judá era uno de los territorios donde se estableció todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Se dividieron por las 12 tribus y una de las tribus era la tribu de Judá y esto era un área dentro de lo que se conoce como región sur, ¿verdad? El Israel completo se dividió en dos regiones, región norte donde habían 10 tribus y región sur donde estaba la tribu de Benjamín y la tribu de Judá.
Y en Judá es que vivía Habacuc en el año alrededor del 610 a.C. Y él estaba angustiado por toda la violencia que estaba viendo y toda la iniquidad y la opresión que estaba viendo. Y él estaba viendo también cómo los poderes religiosos estaban abusando de la gente, había abuso religioso también. Y él está angustiado porque esto tiene implicaciones serias relacionadas, de hecho, a la gloria de Dios para el pueblo de Israel y para Judá. Entonces, en Judá, ¿verdad? Más adelante, perdóname, en Judá, antes de que este momento de Habacuc, eh, es que se estableció Jerusalén como capital de Israel. ¿Okay? Así que Judá viene a ser, toca más renombre, ¿verdad? Tiene más relevancia porque entonces está la capital, que es Jerusalén, ¿verdad? Y en Jerusalén estaba el templo de Salomón, donde se había establecido el arca del pacto, ¿verdad? Y vamos a entrar en eso con más detalle y con más calma. Y en el año 959 a.C., ¿verdad? Más o menos 300, 400 años antes del momento de Habacuc, es que se construyó este templo de Salomón. Y hay una palabra que Dios le dice a Salomón en Primera de Reyes Nuevas, que la vamos a ver más adelante, que le dice, si voy a establecer mi presencia en ese templo, pero si se vuelven contra mí y llegan la maldad y se vuelven idólatras y hacen mal, yo no solamente me voy a salir, sino que van a recibir destrucción, ¿verdad? Así que eh, volvemos al presente, ¿verdad? Volvemos al año 610 o los 600 antes de Cristo, que entonces Habacuc está en el capítulo 1, está que no puede más, y ahí es que hemos hablado en los videos anteriores que le dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ver violencia y todo esto que está pasando en Judá? Entonces, en el capítulo 1 de Habacuc, Habacuc va con lamento y en agonía delante del Señor a decirle, ¿hasta cuándo voy a ver tanta violencia? Tú sabes que esto está demasiado, no puede ser que esto esté pasando. Y en el versículo 6 de Habacuc 1, le dice, pues, yo voy a enviar a los caldeos. Y los caldeos es otra palabra para el imperio babilónico, que entonces si Judá estaba mal y estaba bien corrupta y violenta, pues los babilonios eran horribles. Y eran gente bien mala, que se creían sus propios dioses, lo hemos hablado en videos anteriores. Y entonces Habacuc dice, espérate, pero no solamente eh, viene juicio, sino que vas a enviar a los babilonios. O sea, la cosa es que, y esto lo vamos a ir viendo, ¿verdad? El Dios establece que a los que se portan mal y a los que no guardan el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, le iba a venir juicio. Así que Babilonia era el juicio que Dios iba a enviar al pueblo de Israel. Pero entonces, en el capítulo 2, Dios también le muestra a Habacuc el juicio que va a recibir el pueblo babilonio. Porque si ellos también se están portando mal y están siendo violentos y no guardan, ¿verdad?, los mandatos que Dios ha dado, y aún más van contra el pueblo de Israel, pues viene un juicio terrible para ellos, ¿verdad? Y en el capítulo 2, que, eso que me encanta porque, digo, no me encanta, sino que me impresiona que aquellos que Dios envía para traer juicio contra su pueblo, porque es lo que, ¿verdad?, les toca por las obras que han tenido, y Dios es 100% justo, pues aquellos que son instrumentos de juicio también reciben juicio por sus acciones. Y en ese proceso de Habacuc ver lo que viene para el pueblo de Babilonia, es que se aparecen lo que se llaman los 5 ayes de Habacuc. Ayes porque son en base a la palabra ay, ¿verdad? Como una exclamación de preocupación o de dolor. Y hay 5 ayes, por ejemplo, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, ¿verdad? Y son 5 veces que Habacuc dice, ay, ¿verdad?, de aquellos que hacen tal cosa mal. Y esos 5 ayes, uno es enfocado en codicia y acumulación injusta, que hacían los babilonios.
Segundo es seguridad falsa construida con injusticia. Tercero es violencia estructural. Cuarto trata sobre humillación del otro. Y quinto tiene que ver con idolatría. Entonces, en medio de la declaración de esos 5 ayes, Habacuc habla de que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y quiero hablar de esto en más detalles, y aquí, ¿verdad? Vamos sacando las Biblias, si no las tienen por ahí, sáquenlas porque esto es estudio bíblico puro. Dice Habacuc 2, del 12 al 14, dice, ¿qué aflicción le espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? ¿Verdad? Esto estoy usando la versión Nueva Traducción Viviente, que en vez del ay usan qué aflicción le espera, ¿verdad? Y en el versículo 13 dice, ¿no ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Y está hablando de los imperios, ¿verdad? Que iban a invadir otras ciudades o naciones que iban a pelear y que todo lo que querían era poder y humillar al otro y tener, ¿verdad? Más territorio. Y Dios les está diciendo, se esfuerzan mucho, pero todo eso es en vano. Y dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas llenan el. Entonces, es como que, ¿verdad? Ahí es que yo entonces me paro y digo, espérate, eh, me sentí como que no estábamos comparando chinas con chinas, ¿verdad? Porque yo hubiese esperado que una respuesta a la violencia sería una respuesta violenta, ¿verdad? Una respuesta humana. Pero la respuesta a la violencia o a esa necesidad de poder de las naciones o de destrucción viene a ser una respuesta espiritual y emocional, ¿verdad? O sea, es humana, pero en el lado relacionado a la gloria de Dios. Entonces, ahí es que entonces tuve que detenerme y dije, espérate, yo no entiendo esto, no entiendo, primero que nada, como les mencioné, qué es esto del conocimiento de la gloria de Dios y cómo es que la tierra será llena de esto y por qué es que esto es la respuesta, ¿verdad? Y entonces ahí es que les menciono que tuve que meterme a estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y oh Dios, mi visión de la Biblia completa fue transformada. Mi visión de lo que es Dios y el cristianismo. No puedo decir que es que cambió necesariamente, sino que se profundizó a un nivel eh, que es como que ahora entiendo, tú sabes. Ahora entiendo de qué se trata todo. Y para mí, este versículo de Habacuc 2:14 es la síntesis del cristianismo, ¿verdad? Así que quiero entonces que vayamos juntos a entender por qué este versículo es tan importante. Y vamos a hacer un recorrido desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, de Génesis a Habacuc y después de Habacuc hasta Apocalipsis. Pero antes de entrar ahí, quiero que hagamos, ¿verdad? Dos definiciones, que veamos dos definiciones. Uno, ¿qué es la palabra conocimiento? ¿Verdad? En este versículo, la palabra conocimiento viene de la palabra hebrea dat, que viene del original yada. Y no significa simplemente saber algo, no es conocimiento intelectual, es un conocimiento relacional y experiencial, básicamente intimidad. Por ejemplo, en Génesis, cuando se dice que Adán conoció a Eva, ese conoció a Eva es también Yadá, que es conoció a Eva de forma íntima, ¿verdad? Así que es como que, wow, espérate, la respuesta a todo este tema de violencia, a todo este tema de las naciones corruptas y que quieren destrucción es que habrá un conocimiento, ¿verdad? Relacional y experiencial con la gloria de Dios, ¿verdad? Habrán encuentros reales e íntimos con la gloria de Dios. Uy, así que cuando yo empecé a estudiar esto, yo iba por la línea de era conocer sobre Dios, pero vamos viendo que no es conocer sobre Dios o sobre la gloria de Dios, es conocer la gloria de Dios, ¿verdad? Tener un encuentro real y experiencial e íntimo con la gloria de Dios. Entonces, ya hablamos de conocimiento, entonces, ¿qué es esto de la gloria de Dios? La gloria, la palabra gloria viene del hebreo kabod. Y kabod, ¿verdad? Significa peso o sustancia. Que en versículos en el Nuevo Testamento, Pablo hablaba sobre el peso de su gloria, ¿verdad? Y peso
se refiere a temas de significado, cuán importante es algo. Esto tiene mucho peso, ¿verdad? Esto pesa mucho porque tiene mucha importancia. Y es el hecho de la gloria de Dios, es como que esa sustancia, esa importancia de quién es Dios. Y también se ve como la manifestación visible de quién es Dios. En muchos pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento, que vamos a ver, el pueblo de Israel o personas específicas tenían encuentros cara a cara con la gloria de Dios. Y la gloria de Dios podía tener incluso rostro, ¿verdad? Porque era una persona reflejada, pero cómo se refleja esa persona es vamos a ir viéndolo poco a poco. Es algo tan importante que no puede ser ignorado. Es la misma presencia de Dios, es su autoridad, es el carácter de Dios revelado. Y ese carácter de Dios revelado o la esencia de Dios se muestra de tres formas. Se muestra como amor, como poder, como santidad. Y la santidad, ¿verdad? Es una separación, es como que él es único, no hay nadie como Él. Y esa santidad es tan fuerte, esa esencia de quién es Dios es tan fuerte, que se revela como justicia y como gracia. Y vamos a ir viéndolo, ¿verdad? Cómo se ve esto. Así que, ¿qué quiere decir entonces? ¿Verdad? Que el conocimiento de la gloria, que la tierra, toda la tierra, será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Toda la tierra será llena de encuentros reales y experienciales con la esencia manifestada visiblemente de quién es Dios. Y esa es la respuesta a todas las cosas, ¿verdad? A todos los males. Pues vamos a ver, ¿qué quiere decir eso, ¿verdad? ¿Cómo se come eso? Vamos entonces a ir desde el principio. Vamos a Génesis 1, 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ok, esta es clave, ¿verdad? Porque es el comienzo de todo, de la humanidad. Y aquí vemos la esencia de quién es Dios reflejada en la Trinidad. Desde este comienzo estamos viendo la Trinidad. Primero, Dios Padre es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Y son la Trinidad, ¿verdad? Es Dios en tres personas, pero siguen siendo un solo Dios, ¿verdad? Así que esta parte de, para los que no eh, han entrado todavía, ¿verdad? En los detalles del cristianismo, pues esto es una de las cosas que diferencia de otras religiones, es que es un Dios trino, ¿verdad? Lo que se llama un Dios trino. Así que Dios Padre, creador de todas las cosas, creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Así que vemos un Dios Padre creador y el Espíritu, ¿verdad? Y hay un tema de las aguas, que podemos hacer otros estudios sobre el tema de las aguas, que está brutal. Pero fíjense que, ¿verdad? Que es lindo, porque Habacuc dice que la tierra será llena de conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar, ¿verdad? Así que hay un tema de aguas, pero eso es un paréntesis y no voy a entrar tan de lleno en este video. Y dijo Dios, sea la luz. Entonces, ese tema de luz, en el Nuevo Testamento se aclara muy bien que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Así que, y Jesús también es la palabra hablada. De hecho, en Juan 1, Juan comienza diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra en inglés de verbo es word, ¿verdad? Que en español pues se usa verbo, pero realmente lo que quiere decir es que Jesús es la palabra hablada de Dios. O sea que la expresión de Dios, de quién es Dios y de la gloria de Dios es Jesús. O sea que una persona que es expresión, que es verbo, que es acción, o sea, el amor de Dios reflejado es Jesús, ¿verdad? O la presencia de Dios encarnada de forma tangible y accionable es Jesús, ¿verdad? Así que cuando Dios habla, lo que sale en palabra es Jesús, ¿verdad? Es Jesús. Y ¿qué dijo Dios? ¿Qué fue lo primero que dijo Dios? Sea la luz, ¿verdad? Y es interesante, no voy a entrar de lleno en esto, pero si le vemos más adelante, la luz fue creada incluso antes del sol y la luna y los planetas.
y del día y la noche. O sea, que antes de que hubiese día y noche, planetas y estrellas y toda la cosa, había luz. O sea, que toda la Tierra estaba llena de luz. Y esto es importante porque vamos a ir viendo que mucho de la esencia de quién es Dios y de esa gloria de Dios es en forma de luz. A veces en forma de fuego también, pero luz es súper importante. Y donde está la luz, no hay tinieblas, ¿verdad? Las tinieblas se tienen que ir. Entonces, ya vemos entonces, ¿verdad? Esas tres formas de lo que es Dios o la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, en ese principio, Dios creó el Edén. Y en el Edén, el jardín del Edén, Él estableció dos árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Él le da instrucciones a Adán y Eva, a Adán sobre todo, de que no podía comer del fruto del árbol del bien y del mal. ¿Qué pasa? Que luego vemos, ¿verdad? Que el famoso caso en que entonces la serpiente le habla a Eva y Eva le dice, no, es que no podemos comer de ese fruto porque moriremos. Y la serpiente le dice a Eva, no, no van a morir, es que van a ser como Dios y van a tener conocimiento de lo que es bien, lo que está bien y lo que está mal, del bien y el mal, ¿verdad? Entonces, ellos comen del árbol, primero Eva, después Adán, y ahí todo cambia, ¿verdad? Entonces, con ese tema de la serpiente vemos rebelión, que la serpiente era Satanás, ¿verdad? En forma terrenal. Y ya entonces vemos, primero que nada, un deseo del ser humano de ser tan grande como Dios, tan poderoso como Dios, ¿verdad? Entonces empieza una lucha interna de querer ser súper sabios, de querer ser poderosos y de irse contra Dios. Entonces ahí, en ese caso, al ellos comer de ese fruto, ¿verdad? Del árbol del bien y del mal, pasaron pues diferentes cosas. Primero que nada, ¿qué quiere decir eso del conocimiento del bien y el mal? Y by the way, esa palabra conocimiento es de nuevo yada, que no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento relacional y experiencial. Así que ellos empiezan a conocer quién es, qué es el bien y el mal de forma experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que al entrar el pecado, ¿verdad? Y la rebelión, pues ya el, el ser humano entonces empieza a decidir por su cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y empieza a determinar qué hacer con su vida sin considerar a Dios, ¿verdad? Entonces, más adelante, ¿verdad? Cuando hablamos de imperios y hablamos de imperios terrenales, tenemos que también hablar de los imperios espirituales, porque entonces nuestra carne nos lleva a querer establecer nuestra propia verdad. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Yo decido qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? En vez de contar con Dios o pedirle a Dios que me revele qué es lo correcto. Pero entonces yo empiezo a decidir, ahí empezamos a cambiar los estatutos bíblicos o decir, no, como que esto no es verdad, lo que dice la Biblia no es en serio, eso era para otros tiempos, eso ya no me aplica a mí, no, yo he llegado a decir que yo tenía unos acuerdos con Dios en que esto estaba bien y Dios ¿verdad? Me reveló y eso me llevó a ataduras por muchos años, porque yo pensaba que yo estaba bien hasta que entonces Dios finalmente me libertó y me mostró que esa parte de uno establecer que esto está bien y decirle a Dios, no, no, tú sabes que tú y yo tenemos un acuerdo en que esta parte no es pecado, esto es normal. Él me mostró que eso era orgullo, ¿verdad? Cuando uno empieza a establecer lo que está correcto, aún yéndonos en contra de los estatutos bíblicos, eso es orgullo, ¿verdad? Y es un enfoque en el yo versus un enfoque en quién es Dios. Y cuando le damos paso a ese autorizarnos a establecer qué está bien y qué está mal, eso trae muerte. ¿Qué pasa? Que Satanás le dijo, ¿verdad? La serpiente le dice a Eva, no, no vas a morir, es que vas a tener conocimiento, vas a ser como Dios. ¿Qué pasa? Que ellos, Adán y Eva, no murieron en el acto, ¿verdad? No es como que ya cayeron muertos. Pero entonces, ¿qué muerte fue la que trajo el pecado? Y, y ahí es que vienen muchas cosas. Primero trajo vergüenza. Ya entonces ellos antes caminaban en el jardín como estaban, ahora
en ese versículo, ¿verdad? Pasajes más adelante se habla de que Dios entonces se paseó por el jardín y estaba buscando a Adán y Adán y Eva se estaban escondiendo porque ya tenían conocimiento de que estaban desnudos, ¿verdad? Y antes no importaba, ahora sí. Y ahora no me atrevo a permitir que Dios me vea tal como soy porque me da vergüenza y me quiero esconder, ¿verdad? Y eso es parte de la muerte que trae el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Al haber muerte, también esa muerte trajo violencia, ¿verdad? Poco después vemos que Caín y Abel, Caín se molestó con Abel, ¿verdad? Que no los hijos de Adán y Eva, porque la ofrenda de Abel le agradó más a Dios y la de Caín no, y Caín fue y mató a su hermano. Entonces empezamos a ver a través de toda la Biblia esta violencia y esta iniquidad y estas transgresiones y esto donde la forma de resolver si estoy molesto es que quiero matar. Y entonces incluso más adelante, durante los primeros libros de la Biblia, Dios tuvo que establecer unas ciudades refugio para que si alguien sin querer mataba a una persona, los vengadores de esa persona o las familias de esa persona no fueran rápido a matar al asesino que mató sin querer. Así que se establecieron ciudades de refugio para que ese asesino sin querer, ¿verdad? Se fuese y se pudiera huir y esconder en la ciudad de refugio y hasta que hubiese un proceso formal, ¿verdad? De juicio y de que pudiera ser juzgado, nadie lo matara. O sea, a ese nivel era la violencia, ¿verdad? Era como que me hiciste algo, te mato. Entonces yo me creo dueño de la vida, yo me creo capaz de establecer cómo tú deberías vivir, ¿verdad? Y lo que está bien y lo que está mal. Y esa es parte de la muerte, ¿no? Que trajo el pecado. También trajo muerte en términos de depresión, de enfermedades, de adicciones, traumas, ¿verdad? Y esa parte de uno querer herir a quien me hiere, ¿no? Ese tema de adicciones y de, ¿verdad? Los que han pasado por adicciones, y yo he salido, yo tuve unos tipos de adicciones también y Dios me libertó. Lo que, ¿verdad? Ahora cuando uno es libre, uno mira para atrás y dice, Dios mío, ¿cómo yo vivía en eso? Tú sabes, yo necesitaba cosas que no estaban bien. Y era como que ahora que soy libre, ahora que estoy llena de paz y de gozo y de libertad, y veo la vida, ¿verdad? Como uno tiene aliento de vida cuando entra Dios a tomar control y trae libertad. Lo que uno desea cuando no está Dios en el corazón completamente es muerte. Entonces, son cosas que no traen vida para nada. Y uno necesita eso. Uno piensa que uno necesita eso, porque lo que está controlando no es vida, ¿verdad? No es luz, sino tinieblas. Así que cuando Adán y Eva pecan, Dios, ¿verdad? Les trae juicio, entonces les establece diferentes castigos, por así decir, y remueve el árbol de la vida, porque si comían del árbol de la vida, iban a tener vida eterna. Así que él dice, no, 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 yo no puedo permitir que ahora que ellos tienen conocimiento del bien y del mal, y que el pecado ya vive en ellos, ¿verdad? Y tiene dominio de ellos, o puede dominarlos, yo no quiero que ellos tengan vida eterna. Así que ese pecado trae la necesidad de un salvador. Y ahí vemos ese elemento de la santidad de Dios que tiene juicio y gracia a la vez. O sea, hubo juicio, él estableció unos castigos y, ¿verdad? Y trajo, por ejemplo, ahora la mujer iba a tener dolor en sus partos, antes no iba a tener parto, ahora tenían que trabajar para labrar la tierra, antes la tierra daba frutos automáticamente y otras cosas. Y entonces, de hecho, para otro tipo de muerte que trajo, ¿verdad? El pecado es que entonces, para poder vestir al hombre y a la mujer, Dios tuvo que matar animales para proveer pieles, ¿verdad? Para Adán y Eva. En el concepto original no había que matar a nadie, ¿verdad? Sino que había libertad total. Así que también eso trae la necesidad de matar animales, ¿verdad? Más adelante vamos a ver, ¿verdad? En el proceso de buscar la santidad, Dios establece que entonces hay que traer ofrendas por el pecado del pueblo
y corderos tienen que morir, o diferentes tipos de animales tienen que morir. Y su sangre es usada para purificar. Pero sobre todo, ese pecado es el que trae la necesidad de muerte de un Salvador, ¿verdad? Que más adelante es Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que el pecado también trajo ese distanciamiento, ¿verdad? Y vemos que en el Génesis, en el Edén, Dios se paseaba y hablaba con Adán y Eva como si nada, pero el pecado trae distancia. Entonces, ese propósito original de Dios en su amor, de querer tener ese contacto con directo y esa relación íntima con el ser humano, pues el pecado lo trae distancia. Entonces, lo que vamos a ir viendo poco a poco es diferentes intentos de Dios de querer volver a establecer una relación íntima con el humano. Pero ¿qué pasa? Que en su santidad Él no puede estar cerca de la iniquidad y de la maldad y del pecado. Y en los hombres están, hombres y mujeres, llenos de maldad, ¿verdad? La humanidad estaba llena de maldad. Así que ¿cómo Él puede restablecer ese contacto y esa relación íntima y experiencial, ¿verdad? Esos encuentros reales con una humanidad que está llena de pecado? Pues ahí es que se empieza a dificultar la cosa. Pues Dios empieza en la búsqueda, digo yo, de un pueblo santo. Y primero, él decide que él iba a erradicar la humanidad completa, porque dice, esto no puedo brigar con esto, estoy arrepentido de lo que hice. Pero identifica a Noé. Y esto es en Génesis 6, ¿verdad? Identifica a Noé como un hombre justo y decide y le dice, ok, vas a crear un arca, vas a traer a tu familia, vas a traer parejas de animales, y yo voy a traer un diluvio, voy a destruir la humanidad, y tú eres el que te vas a procrear, ¿verdad? Tú que eres justo. Y hace eso, y trae un diluvio, y ahí es que vemos luego del diluvio, vemos la primera vez que Dios hace un pacto con el hombre, y le dice a Noé, Noé tuvo que hacer un altar, hizo sacrificio de ofrenda a Dios, y Dios le dice, ok, no voy a volver a hacer un diluvio, no voy a volver a intentar exterminar la humanidad. Los voy a cuidar, los voy a proteger y ustedes serán fructíferos, ¿verdad? Multiplíquense. Y de ahí es que sale lo del famoso arco iris, que entonces el arco iris es una señal de pacto entre Dios y Abraham y su gente. Pero ¿qué pasa? Que a medida que se fue multiplicando la familia de Abraham, de Noé, perdóname, de nuevo la iniquidad, porque ya era parte, ¿verdad? Del producto del pecado que lo vamos heredando, ¿verdad? Es lo que enseña la Biblia. Así que luego Dios escoge a Abraham y dice, este es un hombre justo y él conoce mi corazón y yo lo conozco. Y hace un pacto con Abraham. Y en ese pacto le hace una promesa de que Abraham va a tener mucha descendencia. Y es interesante porque en ese momento la esposa de Abraham no podía tener hijos, ¿verdad? Así que esos chistes de Dios de que promete cosas que en el presente no hay forma de que sean reales, pero para Dios no hay nada imposible. Y hace un pacto con Abraham, y donde hay pacto, ¿verdad? Y Dios es un Dios de pactos, tiene que haber muerte. Entonces se hace un sacrificio y Abraham corta varios animales como ofrenda para ser entregados en el altar. Y en ese momento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, o siempre que se hacían pactos, ofrendas, ¿verdad? Como parte de un pacto, se partían los animales en dos y se ponían las dos mitades a un lado y al otro. Y los dos personas que representaban el pacto caminaban por entre medio de las mitades cortadas de los animales, ¿no? Pero en este caso es bello, esto es Génesis 12, lo pueden leer después con más calma. Eh, Solamente Dios es el que camina entre los animales. Dice que se ve horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre los animales. Y eso es importante porque ese tema del fuego, ¿verdad? Luz y fuego, es parte de esa forma en que la gloria de Dios se revelaba en el pueblo de Israel. Entonces, así que como solamente pasó Dios, ¿verdad? En forma de antorcha de fuego, pues realmente es un pacto unilateral. Y ahí vemos, empezamos a ver la belleza de este Dios que va a estar detrás de su pueblo y dice, este pacto yo lo hago contigo y con tu gente. Y yo te voy a cuidar y yo voy a establecer, ¿verdad?
eh, voy a cuidar de tu descendencia y te voy a multiplicar y te voy a fructificar, etcétera, etcétera. Entonces, alrededor de Génesis 21 y 25, vemos entonces que Abraham tuvo a Isaac, que era el hijo de promesa, además tuvo a Ismael, que era hijo de Agar, una sirvienta, que Sara, en su desesperación de no ver que podía tener hijos, pues le dijo, acuéstate con esta sirvienta, pero de ahí salió Ismael, que de ahí es que sale ¿verdad? Los musulmanes y todo lo que es Arabia y estas tierras. Pero el hijo de la promesa era Isaac. Dios también luego hace un pacto con Isaac. Isaac tiene a dos hijos, Esaú y Jacob, que es interesante porque ahí vemos también temas de coraje entre los dos. Entonces, Jacob se robó la bendición de su padre Isaac. Jacob era el segundo hijo, pero se robó la bendición con ayuda de su mamá. Y Esaú quería matar a Jacob. Años después ¿verdad? Se reconcilian, pero eh, vemos entonces ese tema de violencia aún en el linaje escogido. Dios hace pacto con Jacob también, y entonces Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Y esos 12 hijos son los que luego se convierten en las 12 tribus de Israel. Entonces, estos son los 12 tribus que se multiplican y se multiplican y se multiplican, y de ahí es que viene la promesa que Dios le dio a Abraham de que tendrás una descendencia, ¿verdad? Serás un padre de naciones, le dice. Con el tiempo, ese pueblo judío fue esclavizado en Egipto, ¿verdad? De los 12 hijos de Jacob, José fue llevado como esclavo, fue vendido a, a Egipto y entonces por la gracia de Dios se convierte en primer ministro de Egipto y luego entonces cuando hay una hambruna, Jacob y su familia, él los trae a Egipto, los perdona, ¿verdad? Y todo un tema ahí de la historia de José es hermosa. Entonces todo el pueblo de Israel se va a vivir a Egipto. Y están 400 años, pero entonces los egipcios esclavizaron al pueblo de Israel y los oprimían grandemente. Pero todo esto Dios se lo prometió, Dios se lo dijo a Abraham desde el principio. Van a estar 400 años y van a sufrir en Egipto. Entonces, como el pueblo está sufriendo en Egipto, eh, empiezan a clamar a Dios, ¿verdad? Y Dios dice que en Éxodo 2 que Dios los escucha. Y entonces Dios identifica a Moisés. Y Moisés es escogido por Dios para ir y salvar al pueblo de Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés había matado a un egipcio que le estaba haciendo daño a un judío. Moisés era hijo, de hecho, o sea, Moisés fue adoptado por una hija del faraón y tiene que salir huyendo porque entonces, a pesar de que él pensaba que nadie lo había visto matar al egipcio, que estaba abusando de un judío, él lo empezaron a como que a perseguir y él se fue huyendo al desierto de Madián. Allí en el desierto pasa lo siguiente, él está caminando en el desierto y de momento ve una zarza ardiente, que zarzas eran unos arbustos que era típico que se quemaran por el calor, ¿verdad? Pero en este caso, esta zarza nunca se quema completa y sigue ardiendo, y esto no era común, ¿verdad? Una vez empezaban a arder, se consumían, pero esta zarza no se consumía y seguía humeando. Y él dice, ¿qué está pasando aquí? Y escucha la voz de Dios y se acerca a la zarza. Y escucha una voz que le dice, no te acerques, esto es Éxodo 3, de 5 al 6. Dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, ¿verdad? Y esto es un reflejo de la esencia de Dios, ¿verdad? Y la gloria de Dios, que el arbusto era Dios reflejado, ¿verdad? Dios. Y le dice, no, aquí no puedes venir con el sucio de tus sandalias, porque esto es un lugar santo, ¿verdad? Entonces eso es parte de la santidad de Dios, que es como que no puede estar mezclado con nada sucio, ¿no? Y Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dice que entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y esto es una forma, ¿verdad? Que es como, ¿verdad? Típica de tener un encuentro con Dios, que era, espérate, Dios se me está reflejando aquí, se me está revelando, perdóname.
no puedo mirar. Entonces, esa parte, yo no soy digno de mirar a Dios, además de que me produce miedo, ¿verdad? Y temo que me pueda quitar la vida. Entonces, en ese encuentro, Dios le dice, eres escogido para ir a salvar al pueblo de Israel que está sufriendo en Egipto, ¿verdad? Y pasan diferentes cosas y Dios acompaña al pueblo de Israel para huir de Egipto, y es que abre el Mar Rojo y ellos caminan por ahí, después el Mar Rojo se cierra y se ahogan todos los egipcios. Y entonces empieza el pueblo de Israel a caminar por el desierto de camino a la tierra prometida, que iba a ser Canaán. Y en ese proceso, ¿verdad? Pasan muchas cosas que no voy a entrar necesariamente en detalle en este video. Y entre las cosas que pasa, lo vemos en Éxodo 19, que Dios se les revela al pueblo en el monte Sinaí. Y Dios quiere que el pueblo pueda ver su gloria, ¿verdad? Ya Moisés había tenido experiencias con la gloria de Dios cara a cara, y Dios le permitía ver su, ¿verdad? Su cuerpo reflejado en luz, pero le dijo, no puedo enseñarte mi rostro porque no hay nadie que pueda ver mi rostro y no muera. O sea, el que vea mi rostro va a morir, pero te voy a pasar y vas a ver mi luz. Entonces, Moisés ya había tenido una experiencia con la gloria de Dios. Y aquí Dios hace un intento por entonces mostrarse ante el pueblo, ¿verdad? Y lo hace en el monte Sinaí. Y dice Éxodo 19, 16 al 22. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Imagínense estar escuchando, ver un monte iluminado en fuego, escuchando truenos, relámpagos, sonido de bocina, ¡ah! Súper fuerte, y que esto se está estremeciendo, ¿verdad? Que todo está temblando. Dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Dice, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, ¿verdad? Así que no, a pesar de que él estaba intentando revelarse al pueblo, como el pueblo está lleno de iniquidad y de pecado, si subían muy cerca, morían. Así que dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Así que vemos esta dificultad de un Dios que quiere acercarse a su pueblo, pero Él es tan y tan santo que no cualquiera se puede acercar, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de santificación, que para santificarse, ¿qué tiene que pasar? Tenían que sacrificar animales, y con la sangre, ¿verdad? Es que se podían purificar. Entonces, ¿qué pasó? Luego de eso, el pueblo se asustó, dijo, no podemos con tanta cosa, esto es mucho para nosotros, mucho que es demasiado. Y le dijeron, Moisés, tú mantente tú teniendo encuentros con Dios y hablando con Él, y tú nos dejas saber lo que tenemos que hacer. Pero fue demasiado y no querían tener esa relación íntima con Dios, porque tuvieron temor, ¿verdad? Así que, ¿qué pasa? A través del proceso y de ese caminar en el desierto, Dios le dice a Moisés, ok, vamos a hacer esto. Voy a crear una arca, eh, y se llama el arca del pacto. Ahí vas a poner las tablas con los 10 mandamientos y con las leyes que yo te he dado. Y vamos a hacer esto. Vamos a crear un tabernáculo. Y en ese tabernáculo, ¿verdad? Van a haber 3 lugares. Está el atrio central, está el lugar santo y el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo es que entonces vamos a poner el arca. Y solamente el sumo sacerdote es el que puede entrar al lugar santísimo y va a poder acceder a mi presencia. Entonces, ¿qué pasa? En ese, eh,
tabernáculo, ¿verdad? Vamos a leer en Éxodo 40, del 34 al 38. Dice, entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Así que en este caso ya no era fuego, ahora era nube, ¿verdad? Estaba lleno el tabernáculo. Dice él, pero era tan y tan fuerte la presencia de Dios que ni siquiera Moisés, que era en este caso el escogido, el único autorizado para estar cerca de Dios, de la gloria de Dios, tampoco podía estar ahí, porque era demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo 36, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Así que imagínense esto, o sea, estar caminando en un desierto y que la forma de saber que ya te toca caminar es que esta nube que estaba metida dentro del tabernáculo se alza y empieza a moverse. Entonces dice, a donde vaya la nube, ahí es que tenemos que caminar. Entonces ellos recogían todas las tiendas de campaña, recogían todas las, ¿verdad? Lo del tabernáculo, solamente los levitas eran los autorizados a poder tocar las cosas del tabernáculo y del arca, y movían todo hasta que entonces la nube bajara y se estableciera, se quedara quieta y se estableciera. Entonces ahí volvían a montar el tabernáculo, ponen el arca de nuevo, entonces ahí la presencia de Dios se establecía en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y así. Entonces vamos viendo, ¿verdad? Una progresión en ese intento de Dios de estar con su pueblo, ¿verdad? Entonces ya de estar en el monte Sinaí con todo su esplendor, pues ya entonces empieza a hacerse más pequeñito, ¿verdad? Y se posa un arca, un tabernáculo, pero solamente aquellos que estuviesen cualificados, que en este caso era la tribu de Leví, que eran los levitas, que entonces ahí estaban los sacerdotes y sumos sacerdotes, suficientemente purificados, podían entrar. Pero si había uno de ellos, y de hecho los hijos de Aarón, que era el sumo sacerdote, pecaron, ¿verdad? E intentaron hacer unas instrucciones, unas cosas que Dios no le había dado instrucciones, y Dios los mató, ¿verdad? Fallecieron. Así que esto era un proceso, o sea, ¿verdad? Yo, es esta lucha de ver un Dios que está intentando acercarse a su pueblo y que su pueblo pueda tener acceso a él, pero a la vez él es tan santo y los humanos tan depravados y tan llenos de iniquidad y de maldad y pecado, que no pueden estar, ¿verdad? No, no hay forma de que puedan tener este conocimiento, esta relación íntima, experiencial, cercana, ¿verdad? Es bien difícil, ¿verdad? Entonces, para poder purificarse, si cometían pecados y cosas, tenían que matar animales, traerlos como ofrenda, los sacerdotes entonces los ofrecían en el altar, y todo un protocolo y un procedimiento, que imagínense hoy en nuestros días, nosotros tenemos que cumplir con todo eso, ¿verdad? Y todavía un pueblo judío ortodoxo que cumple con todas estas cosas, porque no creen que Jesús, ¿verdad? Fue el Salvador. Entonces, yo digo, contra, pues me puedo poner, yo que soy humana y pecadora, digo, wow, Señor, qué difícil hubiese sido tener que ser yo israelita en esa época. Es que, bueno, se complicaba, ¿verdad? Se complicaba el poder estar limpio suficiente para tener acceso a Dios. Entonces, finalmente llega el pueblo a la tierra prometida, que era Canaán, ¿verdad? Ahí nos estamos brincando muchas cosas que sabemos que pasaron con el pueblo en Éxodo, Levítico y Deuteronomio, y Josué y diferentes otros. Entonces, ese arca del pacto es ubicada en una ciudad llamada Silo, ¿verdad? Y por ahí estuvo el arca, pero en ese tiempo entonces empezó el pueblo a olvidarse del arca, empezó a haber corrupción. En ese tiempo el sumo sacerdote se llamaba Elí, los hijos de Elí empezaron a hacer las cosas mal. Y dice la palabra en 1 Samuel 3:1, dice él, ahí es que Dios empieza a desarrollar al joven Samuel como profeta, que luego se convierte, ¿verdad?, en profeta del Altísimo. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, que él dice que él servía en el templo junto con Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Así que estamos viendo un pueblo de que pasó de que hubiese
una dirección continua a través de Moisés, ¿verdad? Y instrucciones claras, una nube que le dejaba saber al pueblo a dónde tenían que ir, un pueblo que entró a a la tierra prometida y la conquistó. Pues ya entonces en este tiempo, ya el arca estaba en Silo, ya no había esa búsqueda continua de la presencia de Dios, sino que la corrupción y las cosas malas eran lo que estaba tomando control. El sistema espiritual se corrompió y se pierde la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, en 1 Samuel 4 pasa algo súper interesante, que de hecho, ¿verdad? Dios a mí me ministró con esta palabra hace un tiempo atrás, que quiero traerla porque refleja de forma bien eh, visible, ¿verdad? O tangible lo que es la gloria de Dios, ¿no? Y ese trato con el arca específicamente. Los, entre los pueblos aledaños ¿verdad? A los que estaban ya en Canaán, en la tierra prometida, estaban los filisteos. Y los filisteos querían pelear contra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dice, espérate, vamos a traer el arca de Silo para acá, porque entonces así, ¿verdad? Podremos ganar la batalla. ¿Qué pasa? Que se traen el arca, el pueblo celebra, y los filisteos mataron a 30.000, perdón, los filisteos mataron a 30.000 israelitas. Y es como que, espérate, pero no tenemos el arca del pacto con nosotros. Entonces, eso es un ejemplo de cómo el hecho de tener el arca cerca no era igual a obedecer a Dios, porque en ningún momento Dios le había dado instrucción al pueblo de Israel de que podían pelear contra los filisteos. En otros muchos pasajes del Antiguo Testamento, Dios les decía, vas a pelear, esto es lo que vas a hacer, esta es la forma en que vas a pelear, estos son los que gente que tiene que ir. Aquí no, aquí ellos simplemente dijeron, con que tengamos el arca del pacto, ya estamos cubiertos. Entonces intentaron usar el arca como un amuleto de protección. Y esto no funciona así, ¿verdad? No solamente que yo estoy contigo, sino que tienes que obedecer. Y es interesante, y quiero hacer una pausa aquí, porque por varios años, hace como 5 años atrás, Dios a mí me empezó a hablar a través de la palabra de Josué que dice, fuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estaré contigo donde quiera que vayas, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, pues tengo luz verde, Dios me estaba dando permiso a yo determinar qué hacer con mi futuro, ¿verdad? A pesar, y siempre buscando su dirección, pero que donde quiera que yo fuera, Él iba a estar conmigo. Pero en este tiempo me ha hablado bien fuerte a través de esta palabra de 1 Samuel 4, de, hey, sabes que yo estoy contigo, pero ahora no puedes ir a hacer a batalla, no puedes ir a batalla sin asegurarte que yo te haya dado permiso, ¿verdad? Así que el que mi presencia esté contigo ya no quiere decir que tú puedas hacer lo que te dé la gana. Entonces ha sido bien diferente porque antes yo decía, bueno, no importa dónde yo vaya, Él está conmigo y Él me dirá lo que tengo que hacer. Y ahora las instrucciones ha sido, no te vayas a pelear batallas que yo no te he llamado a pelear, ¿verdad? Y esto fue lo que le pasó a Israel. Así que es un tema, ¿verdad? De asegurar no solamente que tengamos el arca, sino que obedezcamos la palabra y las instrucciones de Dios y esperemos su instrucción. Entonces, los filisteos en esta batalla mataron a 30.000 israelitas y se robaron el arca del pacto y se lo llevaron para una de sus ciudades. Y Dios allí empieza a rebelarse porque él dice, o sea, el hecho también de que tengan el arca, no cualquiera puede tener el arca, ¿verdad? Entonces los filisteos se empiezan a enfermar, les empiezan a salir tumores, empiezan a morirse, y ellos dicen, yo no quiero esto, y se empiezan a mover el arca de ciudad en ciudad hasta que se la devuelven a los israelitas. En ese proceso también me encanta que hay un pasaje que sale, los filisteos tenían uno de sus dioses, que es el dios Dagón. Y el dios Dagón tenía que ver con temas de prosperidad y de autosuficiencia y ¿verdad? De provisión económica, provisión. Y dice que ese ídolo, que tenía forma de un pez, se caía varias veces y se fue rompiendo hasta que terminó destruido. Y entonces ¿verdad? Me encanta cómo él dice, conmigo no pueden, ¿verdad? No hay Dios que pueda. Yo soy tan santo, yo soy único, yo soy separado, nadie es como yo. Así que ningún ídolo, ningún Dios puede estar delante de mi presencia. Y de hecho, si seguimos viendo el capítulo 2 de Habacuc, hay un versículo que habla sobre el tema de la idolatría. Le dice, estos ídolos tallados no valen nada. Este, dice, Jehová está en su santo templo, que haya delante de él toda la tierra, ¿verdad? Así que todo lo que es ídolos y dioses que se quieran levantar, no tienen poder. Todo lo que se quiera levantar en contra de la gloria de Dios,
Dios no lo va a permitir. Incluso si su pueblo hace cosas que Dios no les ha mandado a hacer, o si gente que no son su pueblo quieren hacer cosas para creerse dueños de la gloria de Dios, no hay lugar, ¿verdad? Y los filisteos terminan devolviendo el arca al pueblo de Israel, porque dicen, no, ya sabemos que esto no nos podemos meter con esto, nos vamos a morir. Y el arca termina en la ciudad llamada Kiriat Jearim, donde ahí estuvo 20 años, pero también fue olvidado. Ya el pueblo, ¿verdad?, estaba en sus cosas y no se acordaban de la presencia de Dios. Pasa el tiempo y entonces ahora David, ¿verdad?, ya había sido escogido por Samuel como futuro rey, entonces David es rey, y David conquista la ciudad de Jerusalén. Jerusalén en ese momento no pertenecía a ninguna de las regiones del pueblo de Israel, así que era un lugar como que estratégico y que permitía también cierto tipo de unidad. Y en Jerusalén se establece como la capital de Judá, ¿verdad? Y el arca es movida entonces a Jerusalén, y ahí se establece. Y David quería poder restaurar intencionalmente la presencia de Dios, ¿verdad?, entre el pueblo. Incluso quería construirle un templo a Jehová. Y esto es 2 Samuel 5. Pero Dios le dice, me encanta que me quieras construir templo, ¿vale? Porque ya entonces ese templo ya era un lugar fijo donde podía habitar la presencia de Dios, ¿vale? Y David quería poder darle gloria a Dios con un lugar bello y hermoso donde el arca pudiera habitar de forma fija, ya no en tabernáculos, ¿verdad?, o en sitios sin cuidado. Pero Dios le dice, me encanta que lo quieras hacer, pero tu hijo es el que me la va a construir. Entonces luego, eh, Salomón, uno de los hijos de David, entonces viene a ser rey, y Salomón es el que construye un templo hermoso donde el arca de Dios es ubicado. Y vemos en Primera de Reyes, 8, 10 al 11, ¿verdad? Dice que cuando se construye ese templo, dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Aleluya. Así que ya entonces, ¿verdad? Estamos viendo lo que está pasando. Aquí fue que yo mencioné al principio del video que esto está ocurriendo en los años 900 antes de Cristo, ¿verdad? Y en este proceso, Dios le habla a Salomón en Primera de Reyes 9, 1 al 9. Y lo voy a leer. Vamos juntos, ¿verdad? Dice, cuando Salomón, la cosa es que esto es clave para lo que Habacuc estaba viendo, ¿verdad? Y la angustia de Habacuc, este es el pasaje que es clave. Porque aquí es que Dios le habla a Salomón y le dice, hey, voy a permanecer en tu presencia, mi presencia va a permanecer en este templo, pero si se portan mal, me voy a salir y van a recibir la instrucción, ¿verdad? Así que esto es lo que Habacuc estaba viendo, por eso quiero asegurar que lo podamos leer con calma. Primera de Reyes 9, 1:9. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Miren esto, o sea, ya no estamos hablando de una nube simplemente, sino que ya vemos la gloria de Dios, ¿verdad? Con cuerpo, ojos, corazón, ¿no? Que cuando hablamos de la gloria de Dios, desde el principio hemos dicho que es el cuerpo de Dios, ¿verdad? La persona de Dios, pero como es tan y tan potente, lo que vemos es luz, o lo que vemos es una manifestación que no podemos casi mirar, pero aquí estamos hablando, ¿verdad?, ya de ojos y corazón. Versículo 4, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente
se apartaren de mí, ustedes y sus hijos, y no guardaren mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que sino que van y sirven a otros dioses ajenos y los adoran. Aquí viene lo fuerte. Versículo 7. Dice, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, imagínense, y dirá, ¿por qué ha hecho Jehová así a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Ay, entonces imagínense, ya yo estoy sufriendo acá por el pueblo de Israel, porque como sabemos, el humano es bien difícil que se pueda mantener santo por su propia fuerza. Así que viéndola ya la trayectoria de cómo va desde el principio, es como que, ¿verdad? Y sabiendo, ya nosotros tenemos el peak, ¿verdad? El preview de lo que va a pasar. Obviamente el pueblo no se va a poder mantener santo. Así que lo que le espera al pueblo, según esta palabra, en Primera de Reyes 9, es horrible, ¿no? Y esto es lo que Habacuc está viendo. Él dice, gente, Señor, el pueblo está lleno de violencia, el pueblo se está portando mal, y yo recuerdo la palabra que tú nos diste cuando el templo de Salomón. Así que no puede ser. Y entonces él está ya tratando de intervenir, ¿verdad? Con Dios, por el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Viene destrucción, ¿verdad? Y ahí es que volvemos a Habacuc 1:6, que le dice, vienen los caldeos, el pueblo de Babilonia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa después de esto, verdad? Está brutal porque, ¿verdad? Todas estas palabras de los profetas se cross-confirman. Hay diferentes palabras que Dios le dio a diferentes profetas. En el caso de Jeremías, Dios le habla sobre lo que va a pasar exactamente, que es también parte de lo que Dios le mostró a Habacuc. Jeremías 34, 1-5, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así ha dicho Jehová, he aquí que yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado. Y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Así que no solamente es que iban a destruir, Babilonia destruyó Jerusalén, es que también se llevó cautivo al pueblo de Israel, de nuevo, ¿verdad? Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada, en paz morirás. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti. Y te endecharán diciendo, ay Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Así que vemos, ¿verdad?, cómo Dios empieza a dejarle saber eh, anunciarles lo que viene, ¿verdad? Se lo hace ver a Habacuc, pero también le dejó saber al rey de Judá, hey, esto es lo que viene de camino. En Ezequiel de capítulo 8 al 11, entonces se cuenta, hay una profecía, hay una visión que tiene Ezequiel de cómo entonces la presencia de Dios se sale del templo de Salomón. Entonces esto es súper triste, ¿verdad? Y luego de eso, esto ocurre, o sea que la visión que tiene Habacuc es en los años 600 o 610 antes de Cristo. En el año 590 es que esto sucede, la visión de Ezequiel es que se ocurre que entonces sale la presencia de Dios del templo de Salomón y llegó toda la destrucción a Judá por Babilonia, ¿verdad? Entonces la capital, Jerusalén, fue capturada por los babilonios y destruyeron todo Jerusalén, destruyeron todo el templo en el año 586 a.C., por orden de rey Nabucodonosor.
Pero vemos que, ¿verdad? Después de Babilonia y Nabucodonosor recibió su juicio también y Nabucodonosor estuvo como 7 años viviendo como si fuese un animal y pasan diferentes cosas. ¿Qué pasa? Que volviendo al versículo de Habacuc 2:13, donde dice que las naciones luchan en vano, pues ¿qué pasa? Que los imperios, ¿verdad? Por más que luchen y por más poder que quieran, terminan siendo destruidos. Y en el año 539 a.C., Babilonia entonces fue destruido por el reino Persia. Y se cumplió la visión que Habacuc vio. Entonces, aquí hay que detenernos un momento, porque estamos hablando de imperios, ¿verdad? Nacionales, internacionales. Pero lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Y nosotros, cada uno de nosotros tiene la capacidad de establecer nuestros propios imperios cuando queremos establecer nuestra verdad como la verdad. Cuando queremos nosotros decidir lo que está bien y lo que está mal por nuestra cuenta, y cuando queremos hacer lo que nos da la gana, en lugar de obedecer la palabra que Dios nos ha dado y en lugar de mantenernos santos, ¿verdad? Entonces, por más que yo sé que hoy en día somos salvos por gracia, ¿verdad? Y Dios es el que nos limpia de nuestro pecado, como quiera, el pecado trae consecuencias y los imperios caen. Y, y asimismo, si nosotros hacemos las cosas sin consultar a Dios, ¿verdad? Nuestras realidades también van a caer y vamos a recibir disciplina de parte de Dios o juicio. Volviendo entonces a la parte histórica, y ya nos vamos a mover hacia adelante, hacia llegar luego al Nuevo Testamento. Después de la caída de Babilonia, entonces viene la restauración del templo, que eso lo vemos en Ageo y en Zacarías, donde ellos hablan sobre cómo Josué y Zorobabel entonces trabajan la restauración del templo. Y Dios dice, mía es la plata, mía es el oro, la gloria postrera será mayor que la primera. Y en el libro de Nehemías se cuenta entonces la restauración de las murallas de Jerusalén, ¿verdad? Así que esto es el pueblo de Israel volviendo, ¿verdad? Y creyendo en la palabra que Dios les ha dado y en la importancia que tiene Jerusalén como capital y el templo como lugar donde habita la presencia de Dios. ¿Qué pasa después de esto? Vienen otros 3 imperios de ellos, ¿verdad? Cuando los, Creo que algo que me había pasado era que a pesar de que yo leía Biblia constantemente, nunca me había metido a entender la historia completa y estudiar este pasaje del servicio de conocer, este estudio del servicio de conocer, me llevó a entender la historia completa. Entonces yo estoy como acá sufriendo por el pueblo de Israel. Otro de los imperios que vino primero fue Grecia. Y entonces Grecia impuso su cultura a los judíos, una cultura de muchas cosas. Profanaron el templo y establecieron al dios Zeus como el dios principal y metieron ídolos de Zeus también en el templo. Entonces había mucha idolatría, muchos dioses, sabemos todas las historias, ¿verdad? De los diferentes dioses y hijos de los dioses y que se Hércules y no sé qué, todas estas cosas que hemos visto. Entonces le impusieron al pueblo de Israel estos dioses también. Luego vinieron los macabeos que sacaron a los de Grecia y fueron como un respiro para el pueblo judío y una esperanza y parecía ser la solución a todos los problemas, pero luego entonces ellos empezaron a mezclar religión con política y volvieron a dañar la cosa. Luego de los macabeos llegan los romanos, ¿verdad? Y entonces los romanos traen opresión económica a los judíos, mucho control militar, también empezaron a restringir la libertad religiosa y libertad nacional de los judíos, ¿verdad? Y en este tiempo los judíos estaban esperando al esperado Mesías que los iba a salvar de toda esta opresión, que por fin va a hacer que las cosas se den bien y que las cosas funcionen para los judíos y que los respeten y que va a asegurar que el templo se mantenga y que no sea profanado, ¿verdad? Y que va a cuidar de todas estas eh, vidas y de costumbres de los judíos. Y entonces en ese proceso de esperar al Mesías llega Jesús y no cumple con ninguna de las expectativas. Ellos esperaban este hombre poderoso que iba a cambiar todas las cosas y que quizás iba a crear un nuevo imperio y que va a ir contra el imperio romano, pero no es fácil. El objetivo de Jesús era totalmente otro. Entonces, ¿qué pasa? Si volvemos a Habacuc,
si han visto los videos anteriores, Habacuc son 3 capitulitos que se han vuelto de mis cosas favoritas de toda la Biblia. Y son 3 capítulos poderosísimos. Habacuc incluso tuvo una visión de Jesús. Y lo vemos en el capítulo 3. Y en el capítulo 3 de Habacuc, de los versículos 3 al 5, miren lo que pasa. Dice, Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte Parán. Temán y Parán eran parte del monte Sinaí. Así que vemos, ¿verdad?, cómo este capítulo entonces hace como un tipo de recuento. Dice, de allá nos quedamos, donde estaba la gloria de Dios, ¿verdad?, que bajó en el monte Sinaí y se reflejó al pueblo de Israel. Dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el versículo 4 dice, y el resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían de su mano. Imagínense que hayan luces, rayos saliendo de 2 manos, ¿verdad? Rayos brillantes saliendo de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Entonces empezamos a ver de nuevo, ¿verdad?, el formato de luz, ¿verdad? Jesús como luz, siendo anunciado por profetas muchos años antes esto fue en el 610, 600 años antes, ¿verdad? Pero otro profeta que también vio algo parecido, pues fue el profeta Daniel. En Daniel 10, del 5 al 6, dice, y alcé mis ojos y miré, y tuvo una visión, ¿verdad?, de Jesús. Dice, he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿A qué les recuerda esto? ¿Verdad? Nos recuerda lo que vimos en el monte Sinaí, relámpagos, truenos, ¿verdad? Pero ahora son toda esa gloria que vimos en el monte Sinaí reflejado, la estamos viendo ahora a una persona, que es Jesús. Por eso es que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Jesús es la sustancia de quién es Dios, ¿verdad? Eso lo habla Hebreos. Luego, si nos vamos a Apocalipsis, ¿verdad?, y brincamos hacia el futuro, en Apocalipsis 1, 14 a 15, Juan tiene también una visión de Jesús. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así que vemos esto incluso de los pies. Dice, sus pies eran como refulgentes como un bronce bruñido en el horno, ¿verdad? Entonces, Habacuc decía que sus pies eran como carbones encendidos, ¿verdad? Así que estamos viendo el mismo tipo de cosas, es luz saliendo de su rostro, luz saliendo de sus manos, luz saliendo de sus pies, fuego, que es parte de quién es Dios y Jesús, ¿verdad? Porque ese proceso de ser como luz o como fuego habla de un tema de purificación, de limpieza, y donde haya luz no pueden haber tinieblas, ¿verdad? Entonces, así que vemos que entonces en esa visión, ¿verdad?, de Habacuc, donde vio el juicio que el pueblo iba a tener, vio el juicio que Babilonia iba a tener, vio todo como el templo iba a ser destruido, pero entonces viene y también ve la solución, ¿verdad?, que es en Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de Jesús y cómo se conecta con todo lo que hemos ido hablando? Vamos a Hebreos 9, del 11 al 15, ¿verdad? Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ¿verdad?, no hecha por los hombres, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará
vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Uy, Cristo, ¿verdad? Así que Jesús vino y estableció un nuevo orden. Dice, esto ya no es como pensábamos, ¿verdad? Ya sabemos que el hombre por su propia fuerza no se puede mantener santo. Ya sabemos que hay un intento de Dios de poder acercarse cada vez más a la creación, pero como la creación no se mantiene limpia, Él no puede evitar totalmente. Así que en lugar de seguir requiriendo que se hicieran sacrificios de sangre con animales, Dios dijo, ¿sabes qué? Aquí el sacrificio va a ser mi hijo, ¿verdad? Entonces Él se va a convertir en el sacrificio, Él se convierte en el templo, Él se convierte en el lugar santísimo. Ya no es que la gloria de Dios habita en el lugar santísimo en el tabernáculo, es que Él es el tabernáculo. Dice, ¿qué es lo que leímos? Pero ya estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Dice, sino que su propia sangre, ¿verdad? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, ¿verdad? Sí que me encanta este pasaje. Él se ofreció a sí mismo, pero entonces está brutal porque no solamente Él es el sacrificio, el cordero, ¿verdad? Fue cortado para poder, y murió y resucitó al tercer día. Su sangre entonces es la que nos purifica, ya no hace falta sangre de animales para entonces purificar el pueblo, sino que Él hizo entonces una muerte última, ¿verdad? Y cuando Él resucita, cuando Él muere en la cruz, luego podemos ver en los evangelios que dice que el velo que limitaba el espacio entre el lugar santo y el lugar santísimo es cortado. Así que ya ahora todos tenemos autoridad para entrar al lugar santísimo. Ya no solamente sacerdotes electos o el sumo sacerdote, sino que cualquiera de nosotros tenemos entrada a conocer al Padre a través de Jesús. Entonces, parte de lo que, ¿verdad? Fue revolucionario con Jesús es que... Perdóname. Quiero leer antes de llegar ahí, ¿verdad? Dice Juan 2, 19 al 22, dice, respondió Jesús, y aquí está hablando Jesús antes de morir, dice, destruyan, le dijo al pueblo, ¿verdad? Sobre todo a los judíos y los fariseos, le dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, pero es que el templo nos tomó 46 años para ser edificado. ¿Cómo es que tú dices que puede ser destruido en 3 días y que tú lo levantarás? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Y en el versículo 21, esto es Juan 2, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que le había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que él no solamente, o sea, él es el sacrificio, él es la sangre, él es el templo, él es el lugar santísimo, ¿verdad? Todo en uno, todo cogió forma en Jesús. Entonces, ¿qué trajo Jesús diferente, verdad? Hasta ese momento lo que gobernaba era, vas a hacerle daño a quien te haga daño, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y Jesús empieza a enseñar cosas totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Verdad? Esto antes de su muerte. Por ejemplo, dice, los últimos serán primero. Dice, no he venido para servir, sino para ser servido. La ley dice, no matarán, pero yo digo que aun cuando te enojas contra tu hermano, estás matando. O sea, ya no solamente que vayas y mates, es que hasta los enojos son muertos. Aquel que quiere venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz y morir. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces también habla de amarse unos a otros, y habla del cuidado de las viudas, el cuidado por los pobres, el cuidado... así que su enfoque dejó de ser, ¿verdad? Los imperios romanos construyen con la sangre de otros. Jesús construye con su propia sangre, ¿verdad? Así que vino a cambiar
la forma en que las cosas operaban. Y empezó a hablar, en sus enseñanzas, él hablaba de relación íntima, ¿verdad? De este conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo lo vemos reflejado? Hay tres formas, hay tres tipos de relaciones que él estableció, ¿verdad? Y que modelaban cómo debía ser nuestra relación con Dios. Uno era relación pastor-ovejas. Y vemos en Juan 10, dice, Juan 10:14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, ¿verdad? Así que miren cómo ahí entonces empezamos a ver una relación de intimidad, ¿verdad? Ya no es este Dios que está allá en el monte y que los israelitas no pueden acceder, o este Dios que está solamente en el tabernáculo y solamente unas personas pueden acceder. Ahora es un one-on-one. Dice, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y esto es bello porque parte de lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Ya hemos ido por el recorrido, es que entonces esto que viene a establecer a Jesús, que ya es una relación one-on-one, ¿verdad? Este conocimiento de la gloria de Dios, es two-way, ¿verdad? Es hacia los dos lados. Ya no solamente que nosotros conozcamos de Dios y sobre Dios y conozcamos a Dios, sino que Él nos quiere conocer a nosotros también. Y esto es súper importante. Es una relación íntima, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto en más detalle. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. O sea, esa relación donde son uno, ¿verdad? Y son padre e hijo, así también mis ovejas van a tener relación conmigo. O sea, ya no, miren ese amor, ¿verdad? Donde nos están permitiendo acceder a esa relación hermosa y poderosa, ¿no? Entre Dios y Jesús. Otro tipo de relación que establece Jesús y de la cual habla cuando estaba enseñando, entonces es esta relación íntima entre padre e hijo, ¿no? Que lo vemos cómo él lo relaciona con las ovejas también. Dicen, en Mateo 6, dice, cuando oren, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto eh, te recompensará en público. Esto es porque hasta ese tiempo las oraciones que se hacían eran usualmente públicas, ¿verdad? Y había que tener una demostración de que yo creo en Dios y yo soy escogido por Dios. Y Jesús viene a decir, esta cuestión de que la gente se entere de sus oraciones, incluso el profeta Daniel, cuando hacía oraciones, él las hacía con la ventana abierta para que la gente escuchara que él estaba orando. Aquí le dice, no, no, ahora estamos hablando de intimidad. Vámonos cerraditos con Dios y ustedes van a orarle a Dios Padre como papá. Dice, y cuando oren, versículo 7, esto es Mateo 6, dice, no, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagan esto, no se hagan semejante a ellos. Dice, porque vuestro Padre que sabe de las cosas que tienen necesidad, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tienen necesidad antes de que ustedes se las pidan. Así que cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, ¿verdad? Y por ahí les habla del Padre nuestro. Pero ese Padre nuestro, en el original es Abba Padre, que es papito. Papito, ven acá. Entonces, imagínense, venimos de allá del monte Sinaí, de este Dios, truenos, relámpagos, voz así de trueno, que lo que produce es miedo, venimos de estas nubes, y ahora Jesús está diciendo, no, 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 entren en su aposento tranquilito, y calladitos allá con papá, y háblenle de tú a papá. Entonces, esto es totalmente nuevo y diferente, ¿verdad? Ya nosotros los que hemos tenido tiempo en el Evangelio, pues quizás estamos acostumbrados, pero imagínense, los discípulos escuchando esto, el pueblo de los judíos escuchando, hablen con papá, métanse a su cuarto, hablen con papá, que él sabe lo que ustedes necesitan, pero pídanselo como quiera, déjenle saber cómo ustedes están. Que esa es clave, ¿verdad? No se trata solamente de que nosotros conozcamos a Jesús y al Espíritu Santo, ¿verdad? Que vamos a hablar ya mismo, sino que Él también quiere escucharnos a nosotros, ¿verdad? Quiere conocernos a nosotros. Antes, ¿verdad? Hemos hablado de relación oveja-pastor, relación padre-hijo, y también esta relación vid y pámpanos. Y esta relación vid y ramas, ¿verdad? Es clave
Y es súper clave para el tema de por qué el conocimiento de la gloria de Dios es la respuesta contra la violencia y contra la iniquidad y la maldad, ¿verdad? Y Juan 15 es súper importante. Si usted quiere creer y aprender sobre Jesús, aquí está la clave, ¿verdad? Juan 15, 1 al 11. Y lo voy a leer completo porque es trascendental este pasaje. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. Estoy leyendo, by the way, la Nueva Traducción Viviente. Poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Ven? Ahora la palabra de él purifica y va cortando lo que no es de él, que no produce fruto, lo que sí produce fruto hay que podarlo para que se multiplique, ¿verdad? Entonces está hablando de los procesos de sufrimiento por el cual pasamos, que son los que entonces nos forman y nos producen carácter y hace que podamos dejar el pecado y producir fruto en él, ¿verdad? Recordando videos anteriores donde el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Y obras de vida también. Dice, versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes las ramas. En versión Reina Valera dice ustedes los pámpanos. Dice, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y eso le da mucha gloria al Padre. Versículo 9 dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es. Desbordarán de gozo. Yes. Entonces, ¿por qué esto es clave, verdad? Y sabemos que hemos heredado el pecado. Y el pecado siempre va a luchar contra el espíritu de nosotros y va a tratar de tomar control, ¿verdad? Y dominio sobre nosotros. ¿Qué pasa? Que hasta este momento, ¿verdad? Antes de Jesús y de su muerte y resurrección, eh, pues había que estar luchando constantemente por no pecar, ¿verdad? Ahora él le está diciendo, ahora lo importante, mi gente, es que permanezcan en mí, que se mantengan conectados conmigo. ¿Y qué quiere decir eso? Es que significa pasar tiempo con él. Y esto realmente quiere decir que tenemos que sacar tiempo todos los días para estar con él. Y recuerden que Él es la palabra, ¿verdad? Él es la palabra encarnada, así que leer su palabra es parte de pasar tiempo con Él. Y la palabra entonces empieza a transformarnos. Y la solución para nosotros dejar de pecar no es enfocarnos en dejar de pecar, sino enfocarnos en Jesús y en permanecer en Jesús y pasar tiempo con Él, permitir que su palabra nos transforme. Él sabe que al principio dice, ¿verdad? Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. El mensaje de Jesús es el que transforma y purifica. Y gente, yo he vivido esto. Yo tenía mis luchas, ¿verdad? Y tenía luchas con pecado. Y me di cuenta que mientras yo me enfocara en querer dejar de pecar, no lo lograba. Hasta que algo cambió y empecé a sentir cómo su amor empezó a transformar mi vida. Y yo entendí, la solución no es tratar de dejar de pecar, es enfocarme en conocerlo. Y él, sobre todo el año pasado y en los últimos años, él empezó a libertarme de maneras que no había forma que yo pudiera hacer por mi cuenta. Y ya soy libre. Y ahora lo que he visto es que yo estaba enfocada en un pecado en específico, pero realmente el proceso de santificación es mucho más allá de un simple pecado, ¿verdad? A veces estamos enfocados en una cosa, en una adicción, en una lucha que tenemos, y todo nuestro enfoque se va en querer dejar de pecar, pero hay tantas cosas más que Dios quiere sanar en nosotros
derribar en nosotros, que tiene que ver con el orgullo, con la falta de humildad, con corajes, con formas en que hablamos, ¿verdad? Que no le glorifican. Y a veces el enemigo mismo trata de que nos enfoquemos solamente en una lucha específica, la cual no podemos dominar, para que el carácter de Jesús no sea formado en nosotros. Pero me he dado cuenta que más allá de un solo pecado, Dios empieza, cuando pasamos a pasar más tiempo con Jesús, Dios empieza a mostrar las cosas que hay adentro, ¿verdad? Que no nos estábamos fijando. Y Él empieza a transformarlas, pero incluso formas de pensar y, y, y yo he intentado a veces soltar coraje, he intentado perdonar personas, he intentado dejar de pensar mal de ciertas personas y por mis fuerzas no puedo. Y termino rindiéndome y diciendo, Señor, no puedo, necesito ayuda. ¿Podrás tú encargarte? Encárgate tú, transforma mi forma de pensar, renueva mis pensamientos. Mano, y él lo hace, he tenido experiencias donde yo siento que hay, algo está pasando dentro de mí y afuera de mí y cambia formas de pensar y soy libre y lo que no podía perdonar puedo perdonar, los corajes que no se van solos, personas que no podía amar las puedo amar, ¿sabes? Y es él. La cosa es que requiere morir y requiere obedecer y no pasar tiempo, ¿verdad? En su presencia. Así que ya vemos cómo el conocimiento de la gloria de Dios, ¿verdad? Esa relación íntima con la gloria de Dios, que ahora viene a ser Jesús, ¿verdad? En estos eh, recorrido histórico que estamos haciendo, es lo que es la solución para la maldad y la violencia, porque Él es el que transforma los corazones, Él es el que transforma y regenera las mentes de nosotros. Y está brutal. Entonces, cuando Jesús muere, al resucitar, Él deja al Espíritu Santo en nosotros. Así que ya Jesús deja de ser Él el templo y nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo. Dime que esto no está cañón, ¿verdad? De tener un arca y un tabernáculo, a un templo construido por Salomón, a Jesús ser el templo, ahora nosotros somos el templo. Y en nosotros ahora vive el Espíritu Santo, que se acuerdan que era la tercera persona de Dios. Dice, Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Dios destruirá, versículo 17, Dios destruirá a cualquiera que destruye este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Entonces, un evento clave, ¿verdad? Y quien cuenta esto en Primera de Corintios es Pablo. Y Pablo, la vida de Pablo fue súper importante en el cumplimiento de esta promesa, de esta visión de Habacuc, de que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, porque hasta ahora Jesús había revelado solamente a los judíos, y luego de la muerte y resurrección de Jesús, vemos que la iglesia judía en Hechos empieza a tener experiencias con el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, empiezan a tener revelaciones, empiezan a tener visiones, y empiezan a ver, ¿verdad? Experiencias con el Espíritu, pero solamente por los judíos. Entonces, Pablo, que antes se llamaba Saulo, perseguía a los judíos y buscaba capturarlos para que fueran matados, ¿verdad? Por ser cristianos. Y Jesús dice, ajá, entonces Jesús viene, que ya está, ¿verdad? Resucitado, y vuelve y se aparece. ¿Y en qué formato se aparece? Como luz. Y esto lo vemos en Hechos 9. Y se le aparece a Pablo al punto que lo deslumbra, ¿verdad? Se cae al piso y queda ciego. Y Jesús le habla, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Estás persiguiendo a la iglesia, pero soy yo, porque la iglesia soy yo. Eh, y entonces ahí la vida de Pablo es transformada y Dios le hace un llamado para que predique a los gentiles. Entonces vemos todas las cartas que él escribió a los romanos, a los efesios, a los tesalonicenses, que era a los colosenses, ¿verdad? Que era eh, predicando a los gentiles que no eran judíos y que entonces pueden tener cercanía también con la presencia de Dios y con el Espíritu Santo. Y gracias a eso nosotros hoy, yo desde Puerto Rico estoy predicando, ¿verdad? Estoy haciendo este estudio del conocimiento de la gloria de Dios. Así que gracias a ese proceso con Pablo, podemos ver que entonces toda la tierra, ¿verdad? Será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Se hace posible porque entonces ahora no solamente es un Dios separado para los judíos, sino que también los no judíos podemos tener acceso. Efesios 2, del 12 al 18,
Dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo, por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Versículo 17 dice, Cristo les trajo la buena noticia de la paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu, del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Yes. Y ahora podemos nosotros recibir paz sobrenatural, podemos recibir plenitud de gozo, podemos recibir libertad total, podemos estar llenos del agua viva que corre entre nosotros, ¿verdad? Dentro de nosotros por creer en Jesús. Podemos estar llenos del amor de Dios y podemos amar a otras personas y no querer matarlas porque nos hacen algo y no querer destruir a otra gente, sino que Cristo puede vivir en nosotros y su carácter puede ser formado en nosotros. Podemos tener conocimiento de la gloria de Dios, ¿verdad? Lo bello es que el Jesús, ¿verdad?, se sigue poniendo a nuestra disposición, porque aún a pesar de todo esto, ¿verdad?, y que tenemos acceso a Jesús, sabemos que tener esa intimidad y poder soltar la lucha contra el pecado sigue siendo difícil, ¿verdad? Las tentaciones siguen estando y esa lucha eh, del ser humano, ¿verdad?, que nuestra carne, nosotros seguimos teniendo carne, sigue luchando contra Dios y quiere apartarnos de Dios, ¿verdad? Y es bello porque entonces Jesús viene y dice, ¿verdad? He aquí, en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, díganme ustedes qué religión establece este tipo de relación, donde ya no es adora a un Dios y cree en él y es cosas buenas. No, 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 es si me dejas entrar, yo voy a entrar y voy a cenar contigo y tú conmigo, ¿verdad? Vamos a tener esta relación íntima. Y este tema de la comida era súper importante, ¿verdad? Y si hacemos un estudio sobre el pacto y los pactos y a través del Antiguo Testamento siempre había comida envuelta, ¿verdad? Y siempre había ese tema de cenar juntos. Era una forma que Jesús usaba para compartir con la gente. Y él amaba tanto a la gente que quería estar. Y mucha gente lo criticaba por estar incluso comiendo con pecadores y con recaudadores de impuestos que eran malísimos, ¿verdad? Considerados malísimos en ese tiempo. Pero ese tema de comer, ¿verdad? Hay un tema de intimidad que se da al comer juntos. Tenía un líder que decía, si usted quiere que su equipo hable y se suelte, lléveles comida, lléveles donas, lléveles azúcar, porque la comida hace que la gente se suelte y empiece a hablar, ¿verdad? Y eso es lo bello de este Dios encarnado en Jesús y esta persona de Jesús que quiere compartir con nosotros. Y no se trata simplemente de, de un Dios que requiere que nosotros obedezcamos y nos portemos bien, sino un Dios de relación, un Dios que quiere intimidad. Y mientras, ¿verdad?, nosotros estamos en esta tierra, los problemas van a seguir, vamos a seguir luchando con la maldad y con el pecado, pero entonces, como decía Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria, ¿verdad? Entonces el sufrimiento que Jesús, ¿verdad?, lo que hizo fue sufrir por nosotros. Ahora el sufrimiento que nosotros vivamos en este tiempo, lo que produce es, y sobre todo si sufrimos por Jesús, ¿verdad?, lo que nos hace es permitir entender un poco de lo que es la gloria de Dios. Pues las cosas que ahora vemos, que las cosas que ahora podemos ver,
pronto se habrán ido, pero las que no podemos ver permanecerán para siempre. Esto según de Corintios 4. Ahora bien, hay algo súper importante eh, con respecto a Jesús, ¿verdad? Sabemos que Él quiere conocernos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que este Jesús de intimidad está hablando bien en serio sobre este tema de intimidad, porque él no está buscando personas que hagan cosas para Él. Él está buscando personas que le permitan conocernos, ¿verdad? Y vamos entonces a Mateo 7, 21 al 23, para que entiendan un poco a lo que me estoy refiriendo. Dice, esto fue algo que dijo Jesús en Mateo 7, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Dice, muchos dirán, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre fallamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, verá, yo que vengo del mundo de iglesia y he vivido muchas cosas en las iglesias, esta idea de que hay que hacer cosas para Dios es tan eh, enfatizada, ¿verdad? Hay que servir, hay que servir, somos hijos de Dios, hay que servir, hay que estar en ministerios, hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. Entonces, alabamos tanto a las personas que profetizan, alabamos tanto a las personas que tienen capacidad de echar fuera demonios o que hacen milagros. Y Jesús está diciendo, de esto no se trata, mi gente, no se trata de obras, incluso si hacen cosas que son típicas de personas que están llenas de la presencia del Señor, de esto no se trata de conocerlos. Dice, nunca los conocí, apártense de mí porque nunca los conocí. Así que aquí es que quiero enfatizar en que ya no se trata tampoco de nosotros conocer a Jesús o conocer de Jesús, porque ya Jesús se reveló a nuestras vidas y ya nos reveló al Espíritu Santo. Y dice la palabra que Él nos dejará, ¿verdad? Nos llevará a toda verdad. Así que el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, se está continuamente revelándose a nosotros. Así que ya Él cumplió y Dios cumplió con revelarse a nosotros para que nosotros podamos conocerlo. Ahora el requisito es que Él tiene que conocernos a nosotros. Por eso, ¿verdad? La importancia de déjenme entrar y yo voy a cenar y ellos conmigo. Dice las ovejas, ¿verdad? Yo los conozco y ellos me conocen. Pero ese el conocernos, ahí es que está la voluntad del Padre. La voluntad es, ¿verdad? Que saquemos tiempo con Dios, que saquemos tiempo en la presencia del Señor y que le permitamos que Él nos conozca. Y entonces, uno de los indicadores, creo que lo mencioné en un video anterior, para mí, de saber cómo está la relación de una persona con Dios, es preguntarle, ¿cuántas veces tú le cuentas a Dios cómo estás? ¿Cuántas veces le cuentas tus ansiedades a Dios? ¿Tú explotas delante de la presencia del Señor? ¿Le has gritado alguna vez al Señor? ¿Le has dicho, mano, Señor, no puedo más, que por qué esto está pasando? O Señor, me siento que no puedo, me siento que no tengo fuerza. Yo he ido delante de la presencia del Señor y he descubierto que esta paz sobrenatural realmente es una paz que se lucha en las mañanas con Dios. Y hay días que yo me acuesto de lo más bien y cuando me levanto estoy con todos estos pensamientos agonizantes y yo digo, pero yo pensaba que yo estaba bien, ¿qué está pasando aquí? Y es que empieza a revelarse, ¿verdad? Nuestra verdadera identidad. Y es que empieza a salir lo que realmente está dentro de nosotros, que muchas veces nosotros mismos ni sabemos qué es lo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, todo nuestro verdadero ser empieza a revelarse. Y constantemente tenemos que estar llevando nuestro ser delante de la presencia del Señor y contarle cómo estamos. Por eso me encanta que Habacuc comenzó con diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? No puedo con esto que estoy viendo, me angustia esto que estoy viendo, ¿verdad? Y los salmistas lo hacían también. Primero, Dios quiere que vayamos y soltemos nuestras cargas y luego entonces Él nos va a dar dirección. Jesús, antes de empezar su ministerio, fue hijo amado, ¿verdad? Dios nos dejó saber que Él era hijo amado. Y un hijo amado tiene relación con su papá, tiene intimidad con papá, ¿verdad? Así que vemos con los diferentes tipos de relaciones que Jesús mostró, el de oveja y pastor, padre e hijo, vid y rama, o pámpano. Tiene que haber intimidad, pero es two-way, y Él quiere conocernos. Así que la voluntad de Dios es que le permitamos
conocernos. Porque si Él nos conoce, entonces Él tiene control. Si Él nos conoce, quiere decir que estamos siendo vulnerables lo suficiente como para que Él pueda obrar a través de nosotros. Entonces aquí es que, amigos míos, ¿verdad? Me pueden decir, no, que todas las religiones son lo mismo. No, Señor, no son lo mismo. Ninguna religión está enfocada en un Dios que quiere conocernos tal como somos. Que a mí me encanta que la palabra dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y para mí eso de en verdad quiere decir tal como estás. Ven con la verdad que estás ahora mismo, ¿verdad? Con tu situación como estás ahora mismo. Ven para acá. Y lo lindo es que Él dice, como hablábamos, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo. Y aquel que escucha mi voz y abre la puerta, yo voy a cenar con Él. So, lo que Él dice, déjame entrar. Chico, chica, déjame entrar. Yo estoy aquí, quiero entrar, déjame entrar. Lo que tienes que decir es, ¿verdad? Ven, ven, Señor Jesús. Y toma control. Ahora bien, en Jesús no termina la historia, ¿verdad? Quiero decir, con su muerte y resurrección no termina la historia, sino que eso fue la llave para entonces nosotros poder llegar hasta el final de la historia. Que ese final se da con lo que se conoce como la Nueva Jerusalén, ¿no? Así que mientras vivamos en el planeta Tierra, vamos a seguir viviendo en el planeta Tierra como lo conocemos, ¿verdad? Vamos a seguir viviendo aflicciones, dolores, sufrimientos, violencia, iniquidad, ¿verdad? Opresiones, corrupción, pero hay esperanza, ¿verdad? Para los que creemos en Jesús, hay esperanza. Voy a Jeremías 31, del 31 al 35. Y Jeremías tiene una visión sobre lo que va a pasar en el tiempo final, ¿verdad? Dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. ¿Verdad? Y esto es importante porque dice que Jesús, ¿verdad?, es el esposo que vino por su iglesia y nos va a venir a buscar de nuevo a su iglesia, que es la esposa, ¿verdad? Versículo 33 dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán. ¿Verdad? Conocimiento desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Versículo 35 dice, es el Señor quien provee el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche, y agita el mar y hace olas rugientes. Su nombre es el Señor de los ejércitos, y esto es lo que dice. Espérate que... Bueno, y ahí sigue, ¿verdad? Hablando de lo brutal que está Dios, pero lo voy a dejar ahí. Entonces, así que Jeremías está teniendo ya una visión de lo que viene, pero entonces quien de verdad tiene la visión completa fue Juan, y Juan tiene la visión de todo el Apocalipsis, ¿verdad? Y vamos entonces a ver la visión que tiene Juan del Apocalipsis, y esto está en Apocalipsis, la visión que tiene Juan, perdón, de la Nueva Jerusalén, y esto está en Apocalipsis 21. Dice, entonces, lo voy a buscar en Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Perdóname, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo y vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Entonces esto es hermoso porque ya no es un Dios que se presenta en el monte Sinaí, ya no es un Dios que está en un arca o un tabernáculo escondido, ya no es un Dios que está en un templo santo, ya no es un Dios que está solamente Jesús, ya no es un Dios que está viviendo en nosotros en el Espíritu Santo, sino que ya por fin en esta Nueva Jerusalén, el trono mismo de Dios
va a poder habitar entre nosotros. Dice, Dios mismo estará con ellos. Versículo 4, él le secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá, esto es importante, esta es la respuesta a el Habacuc 2:14, ¿verdad? La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, ¿verdad? Que era la solución a toda la violencia. Pues, ¿qué dice? El versículo 4 en Apocalipsis 21 dice, Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Repito eso, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Aleluya. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces voy a brincar al versículo 10, dice, así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios. Vamos, chéquense esto, la parte de luz. Resplandecía de la gloria de Dios, y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha, y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Aquí vemos la misericordia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento vimos la lucha de las tribus, ¿verdad? Y el pueblo con mantener la obediencia, ¿no? Y acá vemos un Dios que los tiene en mente como quiera y que los honra. Entonces, los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Yes. Entonces voy a brincar al versículo 22. Dice, no vi ningún templo en la ciudad. Chequense los templos, ¿se acuerdan? No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. O sea, esto para mí es algo que es como que no lo entiendo. No entiendo cómo es que esto es, como un Dios, ¿verdad? Y el Cordero son un templo, ¿no? Porque entonces ya no hay que ir a un lugar a buscar la presencia del Señor, sino que ellos son la presencia, ¿verdad? Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad. Y el Cordero es su luz. Así que vamos, ¿se acuerdan? El principio, Él es el principio y el final. Y al principio que vimos, dijo Dios, sea la luz, ¿verdad? Y fue la luz que era Jesús encarnado, ¿verdad? O Dios encarnado en Jesús. Y al final que vemos de nuevo, que todo es luz. Y me encanta porque los astronautas recientes que fueron en el Artemis 2 contaban esta parte de cuando entonces ya están en el espacio y pueden ver desde lejos la Tierra. Entonces ya la Tierra no está este proceso del día y la noche, sino que ellos en todo momento están viendo luz, ¿verdad? Porque ya no les tapa el sol. Digo, la Tierra no les tapa el sol. Y es como que esta experiencia nueva donde todo el tiempo hay luz y luz destellante, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a vivir en esta nueva Jerusalén. Todo el tiempo va a haber luz, ya no va a haber noche ni día porque realmente no hace falta ni dormir. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad. Y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. O sea, ya no hay imperios que vayan a destruir, ya todas las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán con toda su gloria. Versículo 25, las puertas nunca se cerrarán al terminar el día porque allí no existe la noche.
Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, aleluya, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Mm. De esto se trata, mi gente, de esto se trata. Y esta es la, ¿verdad? El cumplimiento de esa visión de Habacuc del no habrá más problemas, porque la tierra, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y este cumplimiento final se da en esta nueva Jerusalén, donde ya todos vamos a estar, ¿verdad? Cara a cara con Dios y con el Cordero. Eh, Mientras tanto, ¿verdad? Lo que se requiere, y por eso el título de este video, ¿verdad? Dice que es el servicio de conocer, ¿verdad? Parte de ser hijos de Dios y de que nuestra identidad esté basada en Dios, requiere que como servicio nos dediquemos a conocer a Jesús. Y ya hablamos que no solamente es conocerle nosotros a Él, sino permitir que Él nos conozca a nosotros y que Él entre en nuestro corazón y que Él cene con nosotros, ¿verdad? Y tenga intimidad con nosotros y le permitamos que nos vea tal cual somos. Y eso es lo que va a hacer que nuestro nombre, perdón, esté escrito en el libro de la vida del Cordero y que estemos llenos de vida, que es lo que Él quiere traer a nosotros, que es lo que nos quiere dar. Si no estás seguro si tu nombre está escrito en en el libro de la vida del Cordero, hay una oración que te quiero invitar a hacer, eh, que es lo que se conoce como la oración de salvación, ¿verdad? Y, y que puedas permitirle, a través de esta oración, que Él venga a morar y haga morada en ti, transforme tu corazón, de manera que juntos, ¿verdad? Podamos también caminar hacia la eternidad junto con Jesús y algún día conocernos, tú y yo, en esta nueva Jerusalén donde vamos a estar celebrando eternamente. Así que con esto quiero cerrar, vamos a hacer esta oración y les doy gracias por estar con nosotros. Dice Jesús, vengo delante de ti y reconozco que soy pecador o pecadora. Me arrepiento, invoco tu nombre y te pido que me limpies con tu sangre. Perdona mis pecados. Te invito a entrar a mi corazón, Jesucristo. Creo que naciste de una virgen, que moriste y resucitaste al tercer día, para que yo tenga vida eterna. Abro mi vida a ti y te pido que entres y seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme. Amén. Nos vemos en la Nueva Jerusalén. Yeah.